Buenas para todos allí, familia viviendo en Cristo en esta hora. Los saludo a todos ustedes. De verdad que es una bendición poder compartir con ustedes en esta tarde o en este día la palabra de Dios. Y saludo al pastor César Rojas. Gracias por la invitación, por darme la oportunidad de hablarle a esta familia tan hermosa y querida como es familia Viviendo en Cristo. También saludos a Jamie, bendiciones, bueno, todos ustedes. Y bueno, aquí desde la casa, hablando para Viviendo en Cristo. Y bueno, seguimos dando la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios sí continúa saliendo de nuestras casas, saliendo por muchos lugares, y creemos de que a través de este medio a muchos lugares está llegando del mundo. Y eso es importante, porque la Biblia dice que antes de la venida de Cristo este evangelio será predicado en todo el mundo, en todas las partes del mundo, y creemos de que esto está sucediendo. Entonces, lo cual nos está indicando, ¿no?, de que estamos en los últimos tiempos. Y yo creo, iglesia, que son tiempos para nosotros prepararnos para lo que Dios en su calendario bíblico trae, como lo que sigue, que es el rapto de la iglesia. Yo creo que es un tiempo donde, bueno, no es que Dios haya provocado este virus, no es que Dios esté detrás de todo esto, de ninguna manera. Pero vemos como personajes en la Biblia, ¿no?, frente a muchas cosas que el diablo levantó, ellos reaccionaron, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo y Silas. Vemos que fueron puestos en la cárcel, allá en el calabozo. Pero ante esa situación, no que Dios los haya puesto allá, pero ante esa situación ellos también reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron? Adorando a Dios, y fueron libres. Entonces, frente a esta situación que nos ha traído, que ha traído el diablo sobre el mundo, pues nosotros como iglesia tenemos que reaccionar también ante eso, ¿sí? Y la forma de reaccionar es, vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar a que en todo este tiempo que ahora pues tenemos para pensar, para meditar más en Dios y en las cosas de Dios, tiene que ayudarnos, este tiempo tiene que ayudarnos a que cuando salgamos de esto seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores padres, esposos, esposas, mejores ciudadanos, mejores en todo, porque es un tiempo en el que hemos estado preparándonos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, de verdad, es una bendición estar acá. Familia, los queremos, los apreciamos. Ustedes son unas personas muy queridas para nosotros, juntamente con mi esposa, y de verdad que es bueno poder dar la palabra. Quiero compartir con ustedes acerca de algo. Cuando yo estaba pensando en esto, sí, se me vino a la mente Ezequías. Y Ezequías, allá en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. Le dice, ahí es donde quiero llamar la atención a ustedes. Ordena tu casa. Ordena tu casa. ¿Por qué? Porque morirás y no vivirás. Bueno, ninguno de ustedes va a morir, desde luego que no. ¿Sí? Ninguno va a morir, porque la promesa que usted tiene es largura de vida. Entonces, tranquilo, que esa parte no es para ustedes, ¿cierto? Ningún virus va a tocar su cuerpo, porque usted es protegido, porque usted está guardado, porque usted está bajo el abrigo del Altísimo, porque usted está en pacto con Dios, porque ninguna plaga tocará su morada, ¿sí? Entonces, no vamos a pensar eso, ¿no? O sea, no, ninguna situación va a tocar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, no es esta parte que quiero que usted mire, sino la que quiero que mire es: ordena tu casa. El ordenar nuestra casa, yo creo que es una de las cosas que nosotros necesitamos atender durante estos tiempos, durante esta cuarentena, durante este aislamiento,
donde nosotros tenemos que sacar muchas cosas, sacar cosas buenas o sacar provecho de esta situación. Sí, entonces, cuando, por ejemplo, en lo natural, cuando usted ordena su casa natural, su apartamento, vemos que usted comienza a darle orden y muchas cosas salen. ¿Para dónde? Para la basura. Muchas cosas hay que echarlas a la basura. ¿Por qué? Porque no sirven. Otras están estorbando, ¿sí? Estorbando, entonces son cosas que hay que sacarla, pero eso cuando resultan, a veces tenemos tantas cosas guardadas ahí que ni nos damos cuenta, pero cuando comenzamos a ordenar nuestra casa, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que hay muchas cosas que tenemos que sacar. Entonces, en esta hora también quiero compartir con ustedes esto. ¿Qué significa ordenar nuestra casa? Durante este tiempo, yo creo que es un buen tiempo para ordenar nuestra casa. ¿Sí? No es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de hacer pereza, no, es un tiempo de ordenar nuestra casa. Dios en su palabra siempre nos dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice el apóstol Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bien, sabemos que es un tiempo en el que no podemos reunirnos, ¿sí? Pero es un tiempo donde nosotros necesitamos poner orden a muchas cosas. Dice el apóstol Pablo que una de las cosas que él miraba y él atendía a la gente de la iglesia era que tuviesen un buen orden. Y cuando hay un buen orden en nuestra vida, eso va a afectar nuestra fe. Y dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces el buen orden en nuestra vida afecta nuestra fe. Muchas veces la fe no funciona porque no tenemos nuestra vida en orden. No hay un orden en nuestra vida, entonces nuestra fe no funciona, no trabaja. La fe trabaja cuando tenemos una vida que ordenada. Ahora, cuando se habla del orden, el orden está hablando de un arreglo, poner en lugar apropiado, organizar. Ordenar, ¿qué significa? Arreglar, establecer, prosperar. Eso significa ordenar. O sea que cuando nosotros hablamos de prosperidad, no solamente es lo económico, dinero, no. Es también organizar y ordenar nuestra vida. Ahora, la manera de nosotros ordenar nuestra vida, la palabra de Dios es clara en esto. Ya voy a leer algunos versículos. Pero en esta hora quiero tomar las prioridades de Dios para nuestra vida. Yo creo que es la manera. Es la manera en que nosotros podemos ordenar nuestra vida y a través de ordenarla, a través de las prioridades, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que no sirven en nosotros, cosas que tenemos que desechar, echar a la basura, porque están estorbándonos para que nuestra fe obre, para que nuestra fe trabaje. Ahora, cuando hablamos de una prioridad, hay un significado que seguramente usted ya lo ha escuchado muchas veces, pero escúchelo una vez más. Dice, son eventos o actividades o personas. Eventos, actividades o personas que anteponemos por otros. ¿Sí? Los anteponemos por otros. Y eso se hace de acuerdo con el grado de importancia que estos tienen en nuestra vida. Entonces, de acuerdo al grado de importancia hay una serie de cosas en nuestra vida, ¿cierto? Dios, trabajo, familia, estudio, planes, proyectos, paseo, vacaciones, cosas. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Y de acuerdo a la importancia que usted le esté dando a cada una, de esa manera, ¿sí? Usted forma una escala de valores, ¿sí? De acuerdo a la importancia que usted le está dando a cierta cosa. Usted dice, usted le da más importancia, por ejemplo, al trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo está ocupando el primer lugar
¿sí? Y de pronto dice, bueno, lo segundo importancia es la familia, entonces usted está colocando ahí dándole valor a cada cosa, ¿sí? Y de acuerdo al valor de cada cosa, usted está estableciendo es que el orden de sus prioridades en su vida, y cuya aplicación de estos valores determinan cómo desarrollamos nuestra vida. Entonces, de acuerdo al valor que le estemos dando a cada cosa en nuestra vida, ¿cierto? El trabajo, estudio, familia, Dios, negocios, empleo, vacaciones, todas esas cosas, de acuerdo a ese valor es que nosotros entonces, ¿qué? Desarrollamos nuestra vida, ¿sí? Si usted considera de que, por ejemplo, el trabajo es su prioridad número uno, pues ¿qué? Le va a dar más tiempo a esa prioridad. Entonces, esas son las prioridades. Ahora, desde luego, hay una pregunta básica para nosotros determinar de pronto esas prioridades. Una de las preguntas básicas que podemos hacernos es cómo gastamos nuestro tiempo. ¿Cómo gasta su tiempo? Bueno, ahora en este aislamiento, desde luego, pues seguramente hay cosas que han cambiado. Pero es un momento para usted hacer un análisis, una evaluación en su vida y mirar hacia atrás en su vida normal. ¿En qué cosa usted estaba gastando más su tiempo? Eso puede ayudarnos a nosotros determinar cuál era nuestra primera prioridad, nuestra segunda prioridad, tercera prioridad, ¿sí? Ahora, yo creo que en este aislamiento, ahora en estos momentos, también podemos determinar cuáles nuestras prioridades. Por ejemplo, ¿en dónde están sus pensamientos? ¿En qué es lo que usted piensa más ahora? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo que piensa? ¿Sí? Entonces ahí podemos determinar en dónde está nuestra prioridad. Salmos capítulo 37, versículo 23 dice, Salmos 37, 23, por Jehová, óigame bien, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Óigame bien, ¿quién es el que ordena nuestros pasos? No es las circunstancias. Nuestros pasos no son ordenados por todo lo que está pasando, no, de ninguna manera. Nuestros pasos no son ordenados por los eventos, las cosas que suceden, no son. Dice, son ordenados por Jehová, por Dios mismo. Él ordena nuestros pasos en nuestra vida. Y dice que entonces ese camino, la manera en que nosotros vamos a vivir en esos pasos que Dios aprueba, la manera en que Dios lo hace, dice, va a ser aprobado nuestro camino va a ser bueno, la manera en que nosotros vivamos en esta tierra va a ser de una manera que correcta, en sabiduría, en éxito, se dice aprueba, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús fue allá en Hechos 2:22, dice que Jesús fue varón aprobado por Dios. ¿Por qué fue aprobado por Dios? Porque él vivió de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan de Dios, los pasos, la vida que Jesús vivió en esta tierra, ¿sí? La vivió de acuerdo a su Padre Celestial, ¿sí? O sea, los pasos de Jesús fueron ordenados, establecidos, ¿por quién? Por su Padre Celestial. Y por eso dice que fue un varón que aprobado por Dios, ¿sí? Ahora, y esa aprobación dice allá en Jesús, el Señor Jesús fue varón aprobado por Dios entre vosotros, o sea, aquí en la tierra, ¿sí? Dice, con las maravillas, prodigios y señales. Eso va a suceder. ¿Sabe que Dios se mueve en el orden? Cuando nuestra vida está ordenada de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, vean, déjeme decirle, Dios se mueve. Dios se mueve. Cuando Dios organizó, Dios le dijo a Adán, a Moisés, construya un tabernáculo, y le dio todas las indicaciones, las medidas, los colores, la forma, ¿sí? Tales cortinas, tal madera, todo. Y dice la Biblia que entonces Moisés hizo todo como Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Dios, dice, y la gloria de Dios que llenó ese lugar. La gloria de Dios llenó ese lugar. Dios se manifestó porque todo fue hecho conforme Dios
dijo que se hiciera. El orden de Dios trae la manifestación de Dios. Lo mismo sucedió con el templo de Salomón. Igual, Salomón lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y qué sucedió? La gloria de Dios llenó esa casa. Entonces, somos aprobados, vamos a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios cuando nuestros caminos, nuestra manera de vivir es de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El orden trae bendiciones y éxito. Ahora miremos en Salmos capítulo 50 versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, óigame bien, al que ordenare su camino. O sea, aquí nos llama la Biblia a ordenar nuestro camino porque se nos puede desordenar. Se nos puede desordenar fácilmente y a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que tenemos las prioridades en orden, pero no están ordenadas. Las tenemos, pero no en orden. Y aquí dice, y el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino. ¿Sí? Entonces, realmente una vida de adoración y alabanza a Dios es alguien que vive en las prioridades de Dios, en el orden de las prioridades de Dios. Y dice, y le mostraré la salvación de Dios, le mostraré la salvación de Dios. O sea, cuando habla de salvación está hablando de toda la bendición, libertad, prosperidad, victoria, sabiduría, gozo, paz, todo lo que la Biblia dice, vida de bienestar cuando habla de salvación. Pero dice que esa salvación vamos a verla, vamos a disfrutarla cuando ¿qué? Cuando nosotros ordenamos nuestro camino, ¿sí? Conforme Dios lo ha establecido en su palabra. Cuando ordenamos esos caminos, Dios se manifiesta. Vayamos a Salmo 119, versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Aleluya. Es bueno ordenar nuestra vida y hay tiempo para hacerlo. No hay excusas en esta hora. No hay momento de decir, no tengo tiempo. Sí, tiene todo el tiempo del mundo ahí. Sí. Entonces dice Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Ordena qué? Mis pasos con tu palabra. ¿Qué es lo que ordena nuestros pasos? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que someter toda nuestra vida, todos nuestros planes, toda nuestra forma de vivir. ¿A qué? A la palabra de Dios. Conformarnos a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, ordena mis pasos con tu palabra. No es como yo quiero, no es a mi manera, no es como el mundo dice, no es lo que las circunstancias dicen, no es lo que la presión de la vida me lleva a hacer. No, es lo que dice la palabra. La palabra de Dios está por encima de la presión de la vida. La palabra de Dios está por encima de todas estas circunstancias. Y esa palabra es la que ordena nuestro camino cuando nosotros la creemos y la hacemos. Y ninguna iniquidad se enseñorea de mí, no va a haber lugar. Vea, cuando usted está trabajando, mi amado, en hacer las cosas a la manera de Dios, cuando su trabajo es siempre ese, buscar agradar a Dios siempre, déjeme decirle que no le va a quedar tiempo para pecar. No le queda tiempo para pecar. Cristianos pecan. ¿Por qué? Porque no están ocupados en su salvación. No están ocupados en las cosas de Dios. No están ocupados en buscar a Dios. Y por eso pecan cristianos. Pero si nos ocupamos en ordenar cada día nuestros caminos, en hacer las cosas a la manera de Dios, dice, ninguna iniquidad se enseñoreará de nosotros. Entonces, ordenamos nuestros caminos a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante recibir la palabra de Dios. Por eso es tan importante tomar tiempo con la palabra de Dios. Porque esa palabra, cuando la creemos, la hacemos, esa palabra de Dios que hace que revelada, hace que nuestros caminos sean ¿qué? Ordenados. No nos amoldamos, mi amado, no nos amoldamos, no seguimos la corriente de este mundo, de ninguna manera. ¿Sí? El mundo está atemorizado. El mundo está allí confundido. Y a veces toda esa presión del mundo nos quiere llevar a tomar decisiones, a hacer cosas, pero nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Por eso usted no está en temor, usted está en fe, porque usted no sigue la corriente de este mundo. Usted no se deja moldar por la corriente de este mundo. Usted no se deja moldar, no sigue las costumbres, ¿sí? de este mundo, de ninguna manera. Ante todas las circunstancias, ante todo lo que está pasando, aún en la economía, entonces
mi amado, usted sigue lo que dice la palabra de Dios. Usted hace lo que dice la palabra de Dios. Y si usted hace eso, los resultados van a ser lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nuestras prioridades siempre nos las va a dar la palabra de Dios. ¿Sí? No la encontramos en otro lugar. Vayamos a Proverbios capítulo 21, versículo 29. Proverbios 21, 29 dice: el hombre impío endurece su rostro. No estoy hablando con usted en ese caso, de ninguna manera. ¿Sí? Usted no es un impío, usted ha creído en Jesús. Pero lo que sigue diciendo es para usted: más el justo, más el recto, que hace, ordena sus caminos. Entonces, ¿en qué se ocupa el justo? En ordenar su vida, en ordenar sus caminos, en mantener las prioridades en orden delante de Dios. Eso es lo que se ocupa el justo. ¿Sí? El impío dice, endurece su rostro, el impío hace otras cosas, pero el justo está ocupado en ordenar, en mantener en orden sus caminos. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, para guardar tus estatutos. Que esa sea nuestra oración, amado. ¿Sí? Dios mío, ayúdame a ordenar mis caminos para poder guardar tu palabra. Que ese sea nuestro anhelo siempre, el querer hacer la palabra de Dios. Job capítulo 37, versículo 19 dice, Job 37, 19 dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Óigame bien. Por eso, mi amado, no podemos dejar nada de basura ahí. Nada de basura en nuestra vida. No podemos dejar cosas que están allí estorbando la bendición de Dios. Si hay cosas en nuestra vida que aún están allí y no hemos soltado, y usted sabe que son cosas que no agradan a Dios, en esta hora tiene que soltar eso. Tiene que decirle: Señor, perdóname por eso. Y eso es algo que tiene que echar a la basura. No más con eso. O de pronto un resentimiento, una amargura con alguien. Tiene que pedir perdón por eso y no va más. Porque dice aquí Job: por causa del pecado, por causa de cosas que aún están en nuestra vida, no vamos a ordenar nuestro camino, no vamos a poder ordenar nuestro camino. Y si no ordenamos nuestro camino, mi amado, vamos a estar toda nuestra vida ahí como los israelitas en el desierto, dándole vuelta a un desierto sin poder tomar y recibir toda la vida de bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, no podemos dejar cosas. Dice, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. El pecado hace que nosotros, amados, no podamos ordenar nuestra vida que agrada a Dios. Suelte esa situación si hay algo en su vida. Suéltelo de una vez. No más con eso. Vamos a ordenar nuestra casa. Hay cosas que no sirven, hay cosas que cuando hacemos los trasteos, ordenamos la casa, encontramos cosas y yo guardando esta cosa, esto ya no sirve. ¿Sí? Guardando cosas aún que se vencieron ya, fecha de vencimiento 1800. Y todavía tenemos cosas ahí, carambas. ¿Por qué? Porque guardamos y las tenemos ahí, pero cuando ordenamos nuestra casa, tienen que irse ¿para dónde? Para la basura. Por eso, usted tiene que ordenar. Y hay cosas, yo sé, mi amado, vea, hay cosas que el Espíritu de Dios le está mostrando ahora mismo, que usted necesita sacar de su vida. Ahora. Es el momento para sacar cosas de su vida. Arregle cuentas, cosas con Dios. Dice: Señor, perdóname. Es el tiempo, es el momento. Dios está dando este tiempo tan precioso. ¿Sí? No es que Dios, como dicen, no es que Dios traiga esto, pero tenemos que sacar provecho de esto para ordenar nuestra vida. ¿Sí? El orden nos beneficia, el orden es el deseo de Dios, el orden trae bendición. Voy a hablar rápidamente, seguramente usted ya ha escuchado estas prioridades, pero quiero recordarle estas prioridades. A veces las sabemos, pero a veces fácilmente las desordenamos, sin darnos cuenta. Por eso esto tenemos que cada vez muy seguido, escríbalas allá donde las vea, y continuamente tenemos que estar mirando si nuestra vida está caminando en esas prioridades de Dios.
si nuestra vida está caminando bajo esas prioridades de Dios, porque fácilmente las desordenamos, ¿sí? Ahora, vamos a mirar la primera prioridad, que esa no cambia. Ninguna de las cinco cambia, ¿no? Su orden. Pero la prioridad número uno realmente es sumamente importante y es una relación personal con Dios. Cuando hablamos de una relación personal con Dios, es ese trato, comunicación de una persona con otra. Esa relación personal con Dios es la prioridad número uno para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos esa relación personal con Dios? ¿Cómo podemos saber cómo usted manifiesta y qué hace usted, digamos, para tener esa primera prioridad en su vida como la número uno? Número uno, ¿qué hace? Usted va a tener una relación con Dios a través de la oración. Cuando Dios es nuestra primera prioridad, vamos a llevar una vida de oración. Usted va a depender de Dios siempre y sabe que esa dependencia de Dios siempre la manifestamos a través de la oración. Cuando nosotros oramos, estamos diciendo, Señor, dependo de ti completamente. Ahora, esa vida de oración, esa comunión realmente es algo que yo creo que este tiempo es importante para nosotros crecer en esto. Seguramente había mucho deseo en nuestros corazones, anhelos, pero a través de tantas cosas que este mundo trae, afanes, asuntos por atender, corra para allá, haga esto, aquello, y de verdad que a veces no damos ese lugar a Dios. Pero ahora no hay excusas. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Entonces, es un tiempo, mi querido hermano, de nosotros buscar a Dios. Este es un tiempo en el cual Dios quiere que lo busquemos. Que nosotros nos acerquemos a Él. Acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. Entonces, esa prioridad número uno en nuestra vida, vamos nosotros a manifestarla cuando nosotros llevamos una vida de oración continuamente. O sea, no es que continuamente usted tiene que estar arrodillado, no, sino continuamente usted está en contacto, está conectado con Dios, es consciente de la presencia de Dios en su vida continuamente. Y por eso eventualmente usted dice aleluya, gloria a Dios, y eventualmente usted harrama, kanda, shufa, sama, está orando en lenguas, ¿sí? Porque usted está en una conexión continua con Dios, una comunión continua con Él. Entonces, significa que esa es la prioridad número uno en nuestra vida. Que cuando usted se levanta, lo primero que hace es pensar en Dios y que dice, Señor, gracias te doy por este día, porque este día es un día de bendición, porque estoy en pacto contigo. Entonces, eso es que Dios sea esa prioridad. Ahora, también Dios es esa prioridad número uno en nuestra vida cuando nosotros lo buscamos en su palabra. La oración es hablar con Dios, ¿sí? La oración es un diálogo mejor. Que significa nosotros hablamos con Dios, pero Dios habla con nosotros. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Entonces, por eso cuando hay oración está la palabra. Nosotros vamos a oír a Dios a través de su palabra. Vamos a buscarlo, ¿sí? Y Él nos va a responder a través de ¿qué? De su palabra. Ahora, hay un versículo muy interesante que es Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, o sea, no dice únicamente no, sino lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es buscar a Dios. Es Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, hay demás cosas, hay otras cosas que desde luego, pero las demás cosas van a funcionar bien cuando nosotros buscamos a Dios. Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en esto. ¿Cuál es nuestra parte? Buscarlo a Él. Y dejar que Dios haga su parte. ¿Cuál es su parte? Las añadiduras. Pero a veces nosotros hacemos las añadiduras,
¿sí? Y por eso a veces las cosas no funcionan como Dios quiere que funcione, pero nosotros tenemos es que buscarlo a Él, buscarlo siempre. En el mismo versículo, el mismo Mateo 6:32 dice, el 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, yo creo que una de las cosas cuando Dios es nuestra primera prioridad, vamos a conocer quién es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Él, nuestro Padre Celestial? Yo, en una manera, digamos, cuando uno está cerca a alguien, pues conoce a esa persona. ¿Sí? Conoce su voz y conoce quién es esa persona. Y cuando estamos cerca a Dios vamos a conocer a nuestro Padre, que nuestro Padre es bueno, generoso, que nuestro Padre es misericordioso, que nuestro Padre es poderoso. Vamos a conocer quién es Él. Y cuando usted conoce a su Padre Celestial, ¿qué va a pasar? Usted no va a entrar en temor. Cristianos entran en temor, ¿por qué? Porque no conocen quién es su Padre Celestial. Y piensan que, bueno, ahora Dios estará asustado con todo este virus. ¿Qué va a hacer Dios ahora? No, si usted conoce a su Padre Celestial, sabe que Dios es más poderoso que este virus. Sabe que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia. Dios sabe que Dios es más poderoso que cualquier cosa, que la economía, que todo. Dios es más poderoso. Entonces usted no está en temor. ¿Usted va a estar qué? En fe. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos a nuestro Padre Celestial, vamos a estar en fe. Ahora, necesitamos cada día nosotros buscarle. Cada día nosotros siempre conocerlo a Él. Y si lo conocemos, vamos a mantenernos en fe. Y este tiempo es para eso. Es un tiempo que fácilmente podemos estar tentados a llenarnos de miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Ahora qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con aquellas cosas? Pero si usted está buscando a Dios, cada día usted va a saber que su Dios es más poderoso que la economía. Sabe que Dios es más poderoso que cualquier situación en esta tierra. Amén. Ahora, Proverbios 2, versículo 1 al 6 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Recibirla. Y mi mandamiento guardaré dentro de ti. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Guardarla, obedecerla. Si Dios es nuestra primera prioridad, usted va a guardar la palabra de Dios. Si Dios es su primera prioridad en su vida, usted va a obedecer a Dios. Va a obedecer la palabra de Dios. No podemos decir, sí, es que Dios es mi primera prioridad, pero yo hago lo que quiero. No funciona. ¿Sí? Dios es nuestra primera prioridad cuando nosotros obedecemos su palabra. Dice, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar? ¿Cómo tenemos nosotros que anhelar la palabra de Dios como la plata? ¿Sí? Todos queremos y la plata, y vemos que las cosas se mueven muchas veces por plata y la cosa y el asunto, y todo el mundo está haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Por plata. ¿Sí? Pero así debemos de buscar nosotros a Dios. Así nosotros debemos de buscar la palabra de Dios, anhelarla como la plata. ¿Sí? Si como a la plata la buscares. Entonces, yo creo que es un tiempo para nosotros, de verdad, iglesia viviendo en Cristo, allí buscar a Dios. Examine su vida. Si realmente Dios es su primera prioridad en usted, Dios es su primera prioridad en su vida, es lo que más le interesa a usted, lo primero en su vida ante cualquier cosa. Es un tiempo para nosotros ordenar nuestra vida, organizarnos y establecer las prioridades en orden para que todas las cosas salgan bien, para que todo prospere, para que la bendición de Dios fluya en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestros negocios, nuestra empresa, nuestros empleos, en nuestros estudios. Todo fluye cuando hay orden, el orden de Dios. Segunda prioridad. No quiero demorarme mucho en esta porque su pastor es un experto en esto, ¿sí? Entonces simplemente quiero decirle lo siguiente. Segunda prioridad, una relación personal con su cónyuge, con su esposa, con su esposo. Ahora, hablamos y estoy hablando a personas que creen en Jesús, que son hijos de Dios, que son creyentes, cristianos. Entonces, ¿qué es un matrimonio cristiano? Un matrimonio cristiano es un matrimonio que ha sido instituido y funciona, óigame bien, funciona de acuerdo
con los principios bíblicos. Eso es un matrimonio cristiano. Es un matrimonio que funciona bajo los principios o de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no de acuerdo a las novelas, no de acuerdo a lo que el mundo dice, no de acuerdo a lo que la mayoría dice, no de acuerdo a mis amigos o amigas, no. El matrimonio cristiano funciona y va a funcionar cuando ese matrimonio está haciendo las cosas a la manera de Dios, cuando el esposo hace las cosas como Dios dice, cuando la esposa hace las cosas como Dios dice. Un matrimonio cristiano es un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida. Toda la vida. Dios le dio a esa mujer, le dio a ese esposo, y ese esposo es el mejor, es la perfecta voluntad de Dios. No hay nadie mejor que ese esposo, esa esposa, no hay nadie mejor que esa esposa. Entonces, Dios no se equivocó. Es un pacto para toda la vida. Y es un compromiso ante Dios de ser fieles el uno al otro. ¿Sí? Es un pacto, fidelidad, que Dios quiere que nosotros cada día caminemos en ese matrimonio. Dios quiere, vea, la voluntad de Dios desde el principio, ¿cuál fue? Cuando Dios unió a Adán y a Eva, el matrimonio, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¡Los bendijo! ¿Qué es lo que Dios quiere con sus matrimonios? ¿Qué es lo que Dios quiere con los matrimonios cristianos? Que sean matrimonios bendecidos. Y el problema muchas veces en nuestros matrimonios es que no hacemos las cosas a la manera de Dios, la manera bíblica. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa, con sabiduría se edificará la casa. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. ¿Cuál es la sabiduría? Lo que Dios nos dice con respecto, que es lo que nosotros tenemos que hacer como esposos, como esposas. ¿Sí? Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Es basado, es siguiendo los preceptos de la palabra de Dios. No hay otra manera. Dios creó al matrimonio y Él nos dice en su palabra cómo funciona. Es la manera de Dios. No hay otra manera, no existe. Si usted quiere tener un matrimonio bendecido, hágalo a la manera de Dios. Ahora, en cierta ocasión, ¿cierto? Alguien me dijo: mi esposa lleva 3 días sin hablarme. ¿Sí? No sé qué hacer, decía este esposo un poco preocupado. Y el otro le dice: cuídala mucho. Mujeres así ya no quedan. ¿Sí? Entonces, porque usted sabe que pues, la mujer siempre tiene muchas más palabras que el hombre. ¿Sí? Entonces, es raro decir que una mujer no, pero qué bendición. ¿Sí? Mujeres así son una bendición. 3 consejos para los matrimonios rápidamente. Oren juntos. Oren juntos. Perdónense. Siempre estén dispuestos a perdonar las ofensas. Siempre. Siempre estén dispuestos a caminar en amor. Y el caminar en amor significa perdonarse. Perdónese. Siempre esté dispuesto a perdonar. ¿Sí? Nunca guarde enojo. No deje que el sol se oculte. ¿Sí? Estando enojado, no. Esté dispuesto siempre a perdonar. Y tenga en cuenta siempre el respeto mutuo. Ese respeto mutuo entre los cónyuges en el matrimonio es vital para el éxito matrimonial, ¿sí? Y la mutua felicidad. Nunca pierdan ese respeto el uno al otro. Eso es algo clave, que si cuando comienzan a perder respeto, ese matrimonio comienza a deteriorarse y las cosas no van a salir bien. Entonces, siempre haya ese respeto hacia la persona, respete a su cónyuge, respétese unos a otros. Amén. Que se demuestre respeto mutuo en su forma de dirigirse la palabra, ¿sí? La manera en que se habla en un lado al otro, por medio de cualquier acción que los afecte. Entonces, siempre mantenga ese respeto, y eso va a hacer que matrimonios verdaderamente vivan cumpliendo el plan de Dios. Ahora, si usted no es casado, su segunda prioridad son sus padres. Hijo, ¿sí? Aún casado o soltero, honra a sus padres. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Hijos, todos son hijos, casados o no casados, y aún dice honren. Usted quiere que le vaya bien en la vida, quiere que le salgan bien todas las cosas, sus proyectos salgan bien, que usted viva muchos años, que tenga largura de vida. Honre a sus papás, honre al papá y la mamá. Decía un predicador de El Moody,
He vivido más de 60 años y he visto que el hombre que deshonra a sus padres no prospera. El hombre que deshonra a sus padres no prospera. Recordemos las palabras de un sabio que dijo: los muertos no huelen flores. Lamentablemente, la mayoría de las personas llevan flores a los funerales cuando en vida no lo hicieron. ¿Sí? Ahora es el momento. Si usted tiene la oportunidad de honrar a sus padres, hágalo. Si tiene en este momento la oportunidad de llamarlo y decirle: te quiero, eres muy importante para mí, hágalo. ¿Sí? Es el momento para hacerlo, de usted honrar a sus padres. ¿Por qué hemos honrado a nuestros padres? Porque es una orden de Dios dada en su palabra. Con eso nos bastaría. Es una orden de Dios. Porque es el primer mandamiento con promesa. Porque los padres representan la autoridad espiritual dada por Dios. Y recibiremos bendición económica. Y si no lo hacemos, no nos irá bien en nuestra economía. Entonces, yo creo que es honrarlos. Es respetar a nuestros padres como hijos. Muéstrele respeto y reverencia. No les hable con altanería, hijos jóvenes. Jóvenes, óigame bien, si usted me está escuchando ahí, me está viendo, no le hable a sus papás con altanería, con gritos, con insultos. Simplemente ámelos, exprésele sus agradecimientos en todo, dele gracias. Sí, dígale: gracias mamita, estuvo muy bueno el desayuno. Sí, gracias papá. Sí, sea agradecido con ellos, es una manera de honrarlos. Vive una vida cristiana. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros queremos con nuestros hijos es eso? Que ellos vivan esa vida cristiana agradando a Dios, porque sabemos que si lo hacen, pues les va a ir bien en la vida. Demuéstrele su amor llamándolos, visitándolos. Bueno, ahorita pues no se puede, pero sí los puede llamar, ¿sí? Llevándoles un detalle cuando salgamos de esta situación. Hónrelos o llámelos ahora, ¿sí? Entonces necesitamos, ore por ellos. El honor engendra honor. Dios honra, ¿sí?, aquellos que honran. Pero el honor es un camino seguro para nuestro propósito en la vida. El honor, la Biblia habla mucho del honor. Y Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo sé que usted es un hijo de Dios, yo sé que usted ama a Jesús, yo sé que usted ama a Cristo, yo sé, hijo, que usted es una persona que su corazón le pertenece a Dios, y por lo tanto dice, usted va a obedecer a Dios, a sus padres. Obedeced a vuestros padres en todo, ¿sí?, porque esto agrada a Dios. Muy bien, tercera prioridad. Vamos rapidito a ver si terminamos con esta tercera prioridad. Relación personal con sus hijos. Usted que ya, padres, pareja, esposos, tiene sus hijos. Ahora, la tercera prioridad no puede darse sin la segunda, ¿sí? O sea, siempre el 3 va después del 2. Eso dijo el señor Baldor, ¿sí? Entonces, nunca, joven, quiera ahora hacer la tercera prioridad sin hacer la segunda. La segunda primero es el cónyuge y después si vienen ¿qué? Los hijos. Esa es la manera de Dios y es la mejor y es la bendecida, ¿sí? Entonces, una relación personal con sus hijos. Sus hijos son importantes. Génesis 4:1 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es la voluntad de Dios los hijos, ¿sí?, habidos dentro del matrimonio, desde luego. Esa es la voluntad de Dios. De Dios recibimos nuestros hijos. Salmo 127:1. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Sí? Entonces nuestros hijos son una bendición. Es una herencia de Jehová, son los hijos. Por eso hay que bendecirlos, hay que amarlos. Hay que entrenarlos en la palabra. Si los amamos, le vamos a dar a Jesús. Si los amamos, vamos a entrenarlos en la vida cristiana. Padres cristianos forman hijos cristianos. Le enseñan principios cristianos. No deje que el mundo entrene a sus hijos. Entrénelo usted con la palabra de Dios. Que sus hijos sean cristianos. Que sean familias cristianas. Salmo 127:1 dice aquí, herencia, ya lo leímos. Vamos a Marcos 10. Muchos padres están impidiendo que los hijos vengan a Dios. Marcos 10:13-14 dice: y le presentaban niños para que los tocase a Jesús, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, y viéndolo Jesús se indignó
Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Sabe? Nosotros como papás, padres, debemos de enseñarle a nuestros hijos. Enseñarles por consejo, por instrucción, pero también por ejemplo. ¿Sí? Precepto y ejemplo. Debemos enseñarles y darles ejemplo a nuestros hijos que hay que congregarnos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros no damos ejemplo a nuestros hijos, los estamos apartando de Dios. Les estamos impidiendo a nuestros hijos ser bendecidos por Dios. Cuando nosotros como papás somos mal ejemplo a nuestros hijos. Cuando nosotros damos mal testimonio a nuestros hijos. Usted está haciendo un impedimento para que Dios bendiga a sus hijos. Les impedimos a nuestros hijos ir a Jesús, no trayéndolos a la iglesia. Bueno, ahora no podemos ir a la iglesia, pero puede ser que en el momento en que su pastor, el pastor César, esté hablando, predicándoles, ahí usted está con sus hijos, ¿sí? Recibiendo la palabra de Dios. Los padres son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos. Como iglesia nosotros ayudamos, ¿sí? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, instrúyelo. ¿Quién no tiene que instruir? Ustedes padres. ¿Pero en qué camino? En el camino del Señor. Entrénalo en el camino del Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo fui entrenado en los caminos del Señor desde temprana edad. Y gracias a Dios por la gracia de Dios, por la instrucción de mis padres, he permanecido en los caminos de Dios. Mis hijos fueron entrenados en los caminos de Dios. ¿Y hoy qué hacen? Sirven a Dios. Entonces la instrucción con la palabra de Dios no es en vano, no es perdida. Vamos a ver hijos sirviendo a Dios, vamos a ver hijos viviendo una vida agradable a Dios. Y usted quiere ver a sus hijos victoriosos, exitosos, entrénalos en la palabra de Dios. Eso es lanzarlos a una vida de éxito. Cuando dejamos el legado, a veces pensamos que el legado es otras cosas, sí, es importante, pero el legado más importante que usted tiene que dejar a sus hijos es que la palabra de Dios en sus corazones, que ellos amen a Cristo. Entonces, un hijo se instruye a través de nuestro ejemplo, a través del amor, nuestro amor, a través de disciplina y enseñanza. 4 cosas: ejemplo, amor, disciplina, enseñanza. Si el hijo se aparta, le faltó algo de esto. Le faltó ejemplo, o le faltó amor, o le faltó disciplina, o le faltó enseñanza. Son 4 cosas esenciales para el entrenamiento de nuestros hijos. Y Dios quiere, amados, que nosotros con nuestra familia sirvamos a Dios en nuestra iglesia local. Qué bueno es ver familias todas adorando y sirviendo a Dios. Eso es lo que Dios quiere. A ver, y este tiempo es un tiempo para nosotros organizar esas cosas, organizando esas prioridades. ¿Sí? Dios, cónyuge, hijos, ¿sí? Que podamos organizar esto, amados, que cuando salgamos de esto, seamos familias, ¿sí? Familias llenas del poder de Dios, llenas de la gloria de Dios, porque nuestra vida ha sido organizada y el poder de Dios se está moviendo y manifestando. 4º lugar, rápidamente, una relación personal con la iglesia. ¿Sí? Efesios 2:18 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted es miembro de la familia de Dios, usted pertenece a una familia de Dios, y en este caso su familia es viviendo en Cristo. ¿Sí? Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oiga, bueno, no estamos allá en la sede, no estamos congregándonos, pero estamos a través de los medios, allá en su casa, ¿sí? Estamos llevando la reunión y es el momento para que usted esté conectado. Vea, el momento de la reunión, el momento en que el pastor dice el programa, las reuniones de la iglesia, es momento para estar usted conectado con su familia. No es el momento de estar viendo otra cosa, no es el momento de estar viendo noticias, no es el momento de estar allí chateando. No, es
es el momento de estar escuchando la palabra de Dios a través del pastor, a través de mi pastor. Entonces, es la iglesia. Usted pertenece a una iglesia, usted pertenece a una familia y se llama familia viviendo en Cristo. Si usted va a la iglesia, Dios formó. La iglesia es algo que Dios mismo hizo, nació en el corazón de Dios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré. Mi iglesia es la iglesia del Señor. Y esa iglesia fue edificada para nosotros, esa familia fue hecha para que nosotros hagamos parte de esa familia. Y siendo parte de la familia local, nosotros debemos siempre someternos a esa iglesia local, porque allí vamos a encontrar protección. ¿Sabe que la iglesia es un lugar de protección? Protección del engaño. Por eso, iglesia, tengan cuidado con lo que ven, con lo que escuchan todo este tiempo. Escuchen, siempre escuchen su principal, su fuente para recibir la palabra de Dios. Su fuente para recibir la predicación, la instrucción de la palabra de Dios se llama Viviendo en Cristo, Pastor César Rojas. Si el pastor autoriza, si el pastor dice otra cosa, listo. Pero su principal fuente para usted recibir de Dios la instrucción de la palabra de Dios se llama ¿qué? Viviendo en Cristo. Yo he visto cristianos que mantienen por un lado oyendo a este, oyendo a aquel, oyendo a aquello. Ojo con eso. ¿Sí? Dios lo puso una familia para que usted se alimente allí, para que usted crezca allí. Usted va a ser guardado del engaño. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que estar conectados. No estarás mirando otras cosas, no. Si su pastor dice, bueno, vamos a conectarnos con aquella predicación, listo. Pero mientras tanto, tengamos cuidado, ¿sí? Porque la Biblia dice, Mateo 24, ¿qué dice Mateo 24? Mire lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No queremos ser engañados. Y usted puede evitar ser engañado, ¿cómo? Recibiendo solamente de esa fuente que Dios le dio para ser alimentado, ¿sí? Como es el ministerio del pastor César Rojas. Ahí es la fuente. Podemos ser engañados. No dé lugar a esto. ¿Sí? Entonces, dice ahí, tenemos el congregarse, sabe que el conectarse en este momento no es la manera bíblica, desde luego lo que está pasando, la manera de llevar la iglesia no es la manera bíblica, ¿sí? La Biblia habla así de casas, pero habla del templo. Entonces, el congregarse y en este momento el conectarse, llamémoslo así, el estar allí, siempre todas las cosas que el pastor hace como allí para la iglesia, el conectarse es un fruto de su fe. ¿Sí? Usted es una persona de fe, usted es alguien que tiene la palabra de fe, entonces usted estar siempre conectado allí, eso es un fruto. Y ya cuando salgamos de esto, el congregarnos es un fruto de fe. Gente de fe se congrega. Y ustedes son gente de la palabra de fe. Entonces, gente de fe se congrega, vamos a estar allí. Pero por ahora, en este tiempo, gente de fe la que se conecta siempre con todas las actividades y todo lo que el pastor está haciendo a través de este medio. Amén. Y último lugar, la quinta prioridad, trabajo. El trabajo lícito, o si no, el estudio para aquellos que están estudiando. Trabajar en todo tipo de trabajo y mantener una buena relación con sus patrones. El trabajo es una bendición de Dios. Bueno, en estos días, estos tiempos, pues sabemos de que hay situaciones, hay cosas que, bueno, no se ha podido, muchos no han podido ir a su trabajo, no han podido trabajar, pero esté tranquilo, que Dios tiene cuidado de eso, ¿sí? Y siempre piense, siempre mire el trabajo como una bendición de Dios. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, ¿sí? Empleados, a los patrones con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Siempre todo lo que vamos a hacer lo hacemos como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad. Trabaje bueno. Si usted es un empleado, una empleada, hágalo de buena voluntad. Si no renegando, no, hágalo de buena voluntad. ¿Sí? Como al Señor. ¿Cómo usted le contestaría si Jesús le dijera tal cosa? Allí en la empresa, en el empleo, si Dios le dijera Jesús le dijera tal cosa, ¿cómo le contestaría? Haga cuenta que es Jesús. ¿Sí? Como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá al Señor, sea siervo o sea libre.
Entonces, los cristianos tienen la responsabilidad de ser buenos trabajadores. Los cristianos tienen que ser los mejores trabajadores. Dice versículo así, sirviendo de buena voluntad. ¿Sí? Si usted trabaja para Dios, va a ser un buen trabajador, el mejor empresario, el mejor profesional, el mejor empleado, el mejor estudiante. Va a ser cuando nosotros lo hacemos para el Señor. Entonces, pensemos un momento en esto, ¿no? Bueno, mi trabajo, toda la cosa. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, ya para determinar, Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, ahorita hay una excepción, ¿no? Sabemos que usted quiere salir a trabajar, pero en todo esto Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de todo, tranquilo. Dios tiene cuidado de esa empresa, tiene cuidado de los negocios, tiene cuidado de todo. Dios tiene cuidado, ¿sí? Él tiene cuidado de las cosas, de la bendición que Él nos ha dado. Tranquilo, Dios tiene cuidado, ¿sí? Pero siempre tenemos que saber que el trabajo es una bendición. Entonces, usted debe hacer lo mejor que pueda en el trabajo. No se queje en cuanto a su trabajo. No se quejen diciendo, pero es que... No, dele gracias a Dios y no limite a Dios. Si usted no trabaja, está limitando a Dios. Dios le dio a usted habilidades, capacidades para trabajar. Entonces, iglesia, ordenemos nuestra casa. Y la manera de ordenarla es estableciendo estas 5 prioridades. Dios, cónyuge, hijos, iglesia, trabajo. A veces, fácilmente cambiamos el orden. ¿Por qué no voy a ir a la iglesia? Porque estoy trabajando. Hay un cambio de orden, ¿sí? No podemos cambiar el orden. A veces tenemos las 5 prioridades, pero en un orden. Cualquier cosa, si usted tiene un carro, ¿cierto? Si no está cada cosa en su lugar, no va a funcionar. ¿Sí? Esos cables de alta, si usted le pone uno en el lugar que no es, no funciona. Así es las prioridades. Si no está cada una en su lugar, la primera es la primera, la segunda es la segunda. ¿Sí? La tercera, cuarta, quinta, cada una en su orden establecido. Y vamos a ver que cuando ese orden lo establecemos en nuestra vida, Dios se va a mover de una manera poderosa. Y vamos a salir de esta cuarentena, vamos a salir de este aislamiento, amados, siendo familias llenas del poder de la palabra de Dios para trastornar a esta ciudad, para trastornar este país. Ordene su casa. Dios le dijo a Ezequías, ordene su casa porque vas a morir. No, usted no va a morir. Ordene su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy pronto vamos a estar con Jesús. Eso es como la novia. La iglesia es la novia que se está alistando, preparando para esa boda. Y la novia toma tiempo, se demora en alistarse, en los detalles, en cositas. ¿Para qué? Para presentarse a su novio hermosa. Y Jesús le está diciendo a la novia, hermosa mía, ven. Está llamándola. Ese es el rapto de la iglesia. Nosotros tenemos que ordenar, tenemos que prepararnos. Y la manera de preparar y ordenar nuestra vida es estableciendo esas 5 prioridades en nosotros. Trabajemos en eso, iglesia. Trabajemos en eso. Y vamos a darnos cuenta que al salir de esta cuarentena vamos a ser cristianos, hijos de Dios, que vamos a cumplir, ¿sí?, el propósito de Dios y vamos a estar listos si el Señor dice ya, ahí estamos, listo, vámonos pues. Pero hay que estar preparados porque todos estos tiempos, toda esta situación realmente están mostrando de que muy pronto estaremos con nuestro novio que es Jesús, la iglesia que es la novia y Jesús que es el novio. Bueno, familia Viviendo en Cristo, gracias por oírme, gracias Pastor César por darme la oportunidad, Jamie, gracias a todos, los saludo, los bendigo. Usted sabe que hay un grande aprecio a nosotros, mi esposa, mi familia, por ustedes. Los queremos, gracias por bendecirnos, gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares. Y quiero hacer una oración antes de irme. Padre nuestro, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo.
porque tenemos ese ayudador que es el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios para que podamos establecerla en nuestro corazón y vivir una vida de acuerdo a la palabra y estableciendo en nuestra vida las 5 prioridades en ese orden que tú lo dices en tu palabra. Señor, gracias te doy por cada uno de tus hijos. Gracias por ellos, porque sabemos, Padre, que ellos aman a Dios. Lo aman y por eso, eterno Dios, trabajan en ordenar su vida siempre, mantenerla en orden con esas prioridades para que tu poder y tu gloria sea manifestándose cada momento. Gracias, Padre, por el pastor César, por Jamie, lo bendigo en el nombre de Jesús. Por los líderes lo bendigo en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Familia, viviendo en Cristo, Dios los bendiga y un abrazo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.